Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a La Manzana Mordida. Espero que con menos calor que yo. Yo tengo ahora mismo encendido el ventilador, por eso notaréis que se mueven las hojas del vídeo. Así que no sé si se estará colando ruido en el micrófono. Creo que no, pero por si acaso, mil disculpas, pero es que esto es insoportable. Hoy estamos con 41 grados en Madrid. En fin, Apple ha lanzado hace unas horas la quinta beta para desarrolladores de iOS 17, también junto a su correspondiente quinta beta de iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 y tvOS 17. Así que, por tanto, a continuación vamos a repasar todos los cambios que vais a notar nada más instalar esta quinta beta. Y ojo porque hay unos cuantos, más de los que esperaba. Vamos a comparar también el rendimiento de esta quinta beta con la beta 4 que Apple relanzó hace unos días y también os comentaremos qué tal ha ido esta precisamente en cuanto a batería después ya de unos días de uso. Así que, no sé vosotros, pero yo estoy listo. Venga, poneos cómodos que empezamos. La quinta beta ha pesado 1,12 GB en mi iPhone 14 Pro, por lo que ya desde un primer momento sospeché que traería unos cuantos cambios. El número de compilación es el 21A5303D. Y ojo con esto, ya vamos por la letra D. Esta letra, ya digo, es importante remarcarla, lo he dicho en muchos vídeos de betas, porque cuanto más cerca de la A esté, más cerca estaremos de su lanzamiento final. Insisto, este número de compilación me ha llamado poderosamente la atención porque, si recordáis, la semana pasada íbamos por la letra J y hemos saltado directamente a la letra D. El firmware del módem también se ha modificado, pasamos del 2.0601 al 2.0801, por tanto, Apple debe haber solucionado fallos y mejorado el rendimiento de las conexiones con esta beta. Bueno, vamos ahora con las novedades visuales que incorpora esta quinta beta y que por supuesto también vais a poder disfrutar cuando instaléis la tercera beta pública, los que estéis probando las betas públicas de iOS 17 y que se van a liberar en las próximas horas. Bueno, antes de empezar a repasarlos, quiero dar las gracias a Alejandro, que es uno de los suscriptores de La Manzana Mordida Plus, que en el grupo de Telegram de la comunidad pues ha ido recopilando muchos de los cambios que voy a comentar precisamente para ayudarme a preparar este vídeo. Así que Alejandro, muchísimas gracias. En fin, la primera novedad la encontramos en los ajustes de almacenamiento del iPhone. Si bajamos del todo, veremos un nuevo apartado llamado Contenido Sincronizado. Desde este apartado podremos ver el espacio consumido por todos los contenidos multimedia sincronizados desde nuestro ordenador. También he apreciado cómo algunas apps de un mismo desarrollador están empaquetadas. Ya estáis viendo, por ejemplo, con Google o con WhatsApp e Instagram. No recuerdo haberlo visto antes así, pero corregirme en los comentarios si ya estaba apareciendo de esta forma en betas anteriores, pero a mí la verdad me ha llamado la atención cuando estaba buscando las novedades. Algunos iconos de los ajustes se han visto modificados. Si nos vamos a accesibilidad, apreciaremos que los iconos del control por voz y acceso asistido son nuevos, sumándose a los que ya se fueron modificando en betas anteriores. A mí particularmente, en el caso de estos, creo que les pega bastante más este nuevo diseño, ya que describe visualmente mejor sus funciones. Otro icono que se ha modificado también es el de la linterna en el centro de control. A ver, no es un cambio muy grande, pero si comparáis, por ejemplo, la linterna de esta beta con la de iOS 16, por poneros un ejemplo, apreciaréis cómo esta ahora tiene un grosor mayor y destaca un poco más. Ya que estamos en el centro de control, aprovecho para mostraros cómo ahora el control remoto del Apple TV nos avisa cuando lo abramos por primera vez de que ahora podemos encontrar nuestro Siri Remote cuando estemos cerca de él pero no lo veamos, ¿vale? Se vinculará, entiendo, con la app de buscar. No obstante, debo deciros que no he sido capaz de hacer funcionar de momento esta función. Muy posiblemente se deba o bien a que el Apple TV yo no lo tengo en la beta de tvOS 17 o que todavía no es 100% funcional este ajuste porque requiere de alguna actualización de firmware, ya sea en el Remote, en el Apple TV o incluso en el iPhone. Esto lo comento porque Juan, también en el grupo de la comunidad de La Manzana Mordida Plus, me pidió que mencionase cómo hacerlo, pero vamos, Juan, que yo tampoco he sido capaz, habrá que esperar un poco. Nos vamos a la App Store. Un cambio que salta a la vista es que ahora los botones de descargar aplicaciones o abrirlas o incluso actualizarlas van a estar escritos en minúscula con la primera letra en mayúscula. Hasta ahora estos siempre estaban escritos en mayúscula. Yo no sé si es porque estoy acostumbrado a leer todo en mayúscula, pero no me terminan de convencer estos nuevos botones del App Store. Dejadme en los comentarios si os gustan o no. Nos vamos a la app de atajos, que ahora incorpora más ajustes con las automatizaciones relacionadas con llegar o salir de un destino. Ahora podremos activar que se ejecute tras nuestra confirmación o que se ejecute inmediatamente una vez se cumplan los requisitos relacionados con la ubicación que hayamos marcado. También he visto cómo en la app de atajos están cambiando los iconos de las acciones que podemos configurar con Safari. Estos nuevos iconos que veis en la parte del lector de Safari no aparecían en las betas anteriores. Y también me parece que se han añadido estos otros de abrir direcciones URL y de buscar en internet.
Y hablando de iconos, también he apreciado cómo han modificado la apariencia de los widgets de la app de atajos en la pantalla de bloqueo, que ahora lucen de esta forma que veis y que a mí particularmente me parecen bastante atractivos. Bueno, y vamos con una novedad que me ha gustado bastante, y es que Shazam ahora cuenta con nuevas animaciones cuando estemos usando su reconocimiento musical. Podemos apreciarlo desde la pantalla de bloqueo, con este efecto tan atractivo que veis, pero también si utilizamos Shazam con el teléfono desbloqueado en la isla dinámica, en un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, también vamos a poder ver esta nueva animación que a mí particularmente me chifla, no sé a vosotros. La app de salud incorpora también algunos cambios visuales en el apartado relacionado con el control de la salud mental. Esta pantalla que veis ahora es diferente, han modificado los iconos de la parte superior y también han aumentado un poquito el tamaño de las dos cajas de texto. Luego, el proceso del registro del estado de ánimo sigue también refinándose, haciéndose más fácil registrar en todo momento nuestras emociones de una forma más clara. Vamos ahora con un añadido que me ha parecido interesante relacionado con los temporizadores. Si recordáis, en las primeras betas os dije que ahora vamos a poder ejecutar acciones directamente desde el Spotlight. Por ejemplo, añadir un evento al calendario con la demo que os estoy mostrando de, por ejemplo, un evento para las 10. Pero también podemos ajustar, entre otras cosas, temporizadores. Pues bien, con esta quinta beta, algunos usuarios están pudiendo añadir temporizadores con una duración superior a 24 horas desde el Spotlight. Yo para la demo esta que os estoy mostrando, directamente lo que estoy haciendo es ejecutar un atajo, ¿vale? Ahí estáis viendo que podemos configurarlo en la app de atajos y luego desde el Spotlight invocarlo. Pero, ¿dónde está lo interesante de todo esto? Pues bien, os lo cuento. Lo curioso es que vamos a poder ejecutar un temporizador con una duración superior a 24 horas. Por ejemplo, yo os estoy haciendo una demo donde las sobrepaso con creces. Y en cambio, si nos metemos a la aplicación de reloj en el iPhone y nos vamos a la parte de temporizadores, veréis que la duración máxima que nos permiten para poner un temporizador es de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Así que digamos que ahora el Spotlight nos permite saltarnos esa barrera, o podemos hacerlo también a través de un atajo, como he hecho yo. Vamos con Safari, que ahora cuenta con una nueva pantalla de bienvenida cuando abrimos la navegación privada por primera vez. En esta pantalla nos sugieren bloquear con Face ID o código esta función, y luego también nos avisa que podemos desactivar esto siempre que queramos desde los ajustes. Y hablando de pantallas de bienvenida, también la app de música cuenta con una nueva pantalla cuando la abrimos por primera vez en esta beta 5. No obstante, como veis, la pantalla no tiene nada especial, es una pantalla muy estándar, la típica que aparecería cuando te suscribes a Apple Music destacando las bondades del servicio. En los ajustes de la app de mensajes, en la función de avisos de llegada, ahora vemos cómo es mucho más descriptivo el ejemplo que nos muestran, haciendo una simulación de cómo veríamos en todo momento el estado del iPhone o el reloj de la persona que te está compartiendo el trayecto. WatchOS 10 Beta 5 ha añadido soporte para poder usar la función de Name Drop en el iPhone. Simplemente, como veis en la animación, deberíamos acercar el reloj al iPhone y listo. Y ojo, porque también esta funcionalidad será compatible entre dos Apple Watch. Si nos metemos a la app de feedback, también veremos cómo se han reportado nuevos fallos conocidos por Apple y también nuevos arreglos de errores que estábamos sufriendo en betas anteriores. Yo particularmente estaba pasándolo bastante mal con un fallo relacionado con el bloqueo de la orientación, el cual pues hacía que cuando giraba el iPhone, mi iPhone no rotara los iconos o el contenido. Y yo que por ejemplo uso mucho una aplicación que necesito que el iPhone rote, pues lo estaba pasando mal. Por suerte ya lo han solucionado con esta beta. Bueno, y es momento de hablar del rendimiento. Como vengo diciendo en los vídeos anteriores sobre las betas de iOS 17, no tengo muchos peros que ponerle a estas versiones, al menos en cuanto a fluidez y demás. Los únicos dolores de cabeza quizás los tengo en relación a bugs molestos, como el que os acabo de comentar del bloque de la orientación, y bueno, los calentones típicos por la falta de optimización en esos procesos en segundo plano, que al final pues se van quedando ahí y generan un exceso de temperatura y por tanto luego la batería dura menos. Quitando eso, no tengo muchos más peros que ponerle. La semana pasada, cuando instalé la segunda beta 4, la puntuación Geekbench que obtuve en mi iPhone 14 Pro fue de 2.615 puntos en single core y 6.628 en multicore. Una puntuación que, bueno, se ha mantenido muy estable ya desde hace 2 o 3 betas y que sigue cumpliendo este patrón en la quinta beta, porque cuando he hecho el test Geekbench los resultados han sido 2.591 puntos en single core y 6.596 puntos en multicore. Si os pongo ahora mismo la tabla comparativa, estaréis viendo que las diferencias son mínimas, apenas 24 puntos menos en single core y apenas 32 puntos menos en multicore con respecto a la segunda beta 4. Por tanto, unos resultados que no están mal, teniendo en cuenta que a pesar de todos los añadidos de esta beta, no han perjudicado su rendimiento y además que, oye, todavía hay muchos fallos que Apple tiene reconocidos y que van a resolver y por tanto, cuando los resuelvan, también van a mejorar la puntuación. ¿Y qué pasa con la batería? Pues bueno,
Veremos qué pasa con esta quinta beta cuando pasen unos días, pero el consumo de la segunda beta 4 seguía siendo bastante alto si lo comparamos con iOS 16. Que a ver, yo entiendo que es una comparación injusta porque iOS 16 está al final de su ciclo de desarrollo y esto está en una beta, pero es algo lo que Apple va a tener que trabajar rápidamente ya en este mes que queda apenas para el lanzamiento de iOS 17, porque no olvidemos, estamos en agosto y esta versión va a salir, ahora os diré una posible fecha, en septiembre, ¿vale? Así que tiene Apple un mes para optimizar el consumo, que como vais a ver a continuación, sigue siendo alto. Este ha sido el consumo que ha tenido David, por ejemplo, en estos días con la segunda beta 4 de iOS 17. David tiene un iPhone 14 Pro Max y si os fijáis, con unas 7 horas de actividad de media por día, tiene en torno a un 50% de consumo de batería. Incluso si nos fijamos en estos últimos días que lo achuchó un poco más, llegando a las 9 horas de actividad, el consumo alcanzó casi un 80%. Por comparar, mi iPhone 14 Pro Max con iOS 16.6 y unas 10 horas de actividad, es decir, más horas de actividad que David, tiene un consumo de en torno a un 50-60% de media. Además, si os fijáis en las apps que utilizamos uno y otro, David usa aplicaciones de mensajería, el Pokémon Go y TikTok. O sea, y yo realmente uso también aplicaciones de un corte muy similar, por lo que el consumo principalmente está debido a la beta, la cual tienen que optimizar. Así que la gente que se queja, por supuesto, del rendimiento en iOS 16, pues que asuma que con iOS 17 tiene mala pinta. Tiene mala pinta porque yo no creo que en un mes puedan corregir tantísimo el rendimiento de la batería. Yo creo que van a optimizar, va a mejorar de cara al lanzamiento final, pero yo creo que iOS 16 consumirá menos. No sería raro que empecemos a ver ahora un acelerón en el calendario de betas y empecemos a tener una beta por semana hasta su lanzamiento oficial. Más que nada porque ya queda muy poco, lo vengo diciendo durante este vídeo. Si se cumplen los rumores que han ido saliendo en estos últimos días y que bueno, ampliaré en el vídeo de noticias que subiremos este jueves, el evento de los iPhone sería en la semana del 11 de septiembre. Podría ser el 11, el 12 de septiembre, ya veremos. El 11 lo veo complicado por el día que es. El 11S es un día trágico en Estados Unidos, pero a lo mejor el 12 o el 13 de septiembre sí que podría ser el evento de Apple. Y ojo porque Apple lo que suele hacer con las versiones de iOS nuevas es lanzarlas el lunes de la semana que ponen a la venta los iPhone. Los iPhone siempre salen a la venta un viernes, ¿vale? Si el evento es el 11, 12 o 13 de septiembre, ese viernes serían las reservas y saldrían a la venta el viernes siguiente. Por tanto, iOS 17 podría lanzarse el lunes 18 de septiembre. Sea lo que sea, por supuesto que os lo contaremos. Os animo a que le deis me gusta al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal y que visitéis lamanzanamordida.com, un sitio donde vais a poder disfrutar de contenido extra, vais a poder acceder a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y por supuesto vais a poder disfrutar del podcast semanal, de los cursos. Ahora tenemos ya terminado uno de Final Cut Pro para iPad y podréis participar en los regalos que hacemos todos los meses para los suscriptores de la comunidad. En unos días vamos a regalar un Apple Watch SE y también un Apple TV 4K con conexión Ethernet. Así que echadle un vistazo a lamanzanamordida.com y suscribiros. Por mi parte esto es todo, amigos. Espero vuestros comentarios y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!